56 minutos y 51 segundos. Ese es el nuevo límite de la velocidad humana en una media maratón. El pasado domingo, 23 de agosto, en las calles de Buenos Aires, el etíope Yomif Kejelcha no solo ganó, destruyó el récord del mundo por 29 segundos. Para que te hagas una idea de esta locura, Kejelcha corrió los 21 kilómetros a un ritmo promedio sostenido de 2 minutos y 41 segundos por kilómetro. Sí, escuchaste bien, una velocidad de más de 22 kilómetros por hora que mantuvo firme de principio a fin, liquidando el récord anterior de Jacob Kiplimo por 29 segundos. Pero detrás de este tiempo estratosférico hay un secreto táctico en sus parciales. Una polémica zapatilla de Adidas de la que todos hablan y una lección brutal sobre cómo los corredores populares debemos gestionar el ritmo si queremos bajar nuestras marcas. Quédate, porque hoy desglosamos la carrera más rápida jamás registrada en media maratón. Vamos a poner los números sobre la mesa porque lo que hizo Kejelcha este pasado domingo desafía la lógica del running. Correr una media maratón en 56-51 significa sostener una velocidad media de 22,27 km por hora. Esto es un ritmo promedio de 2 minutos y 41 segundos por kilómetro durante los 21 kilómetros con 97 metros. ¿Cuántos metros crees que podrías aguantar tú a ese ritmo en una cinta antes de salir volando? Déjamelo en los comentarios, porque la mayoría de los mortales no aguantaríamos ni el primer 400. Pero lo más impresionante no es solo la velocidad, sino cómo gestionó sus energías. Kejelcha no salió a lo loco. Cruzó el kilómetro 10 en un tiempo brutal, pero guardó su verdadero ataque para la segunda mitad de la carrera. Entre el kilómetro 10 y el 20, en un tramo donde cualquiera de nosotros estaría pidiendo la hora, él metió un parcial de 26 minutos y 45 segundos. Voló. De hecho, el último kilómetro de la carrera lo cerró en solitario a un ritmo demoledor de 2 minutos y 32 segundos. Eso es correr en parciales negativos, empezar fuerte y terminar siendo un avión. Con este resultado, Kejelcha borra de las listas oficiales el récord previo del ugandés Jacob Kiplimo, que estaba en 57:20 en Lisboa. Estamos hablando de una rebaja histórica de 29 segundos, una eternidad en la élite mundial. Además, se quita la espina de encima. Yomif ya venía avisando con grandes actuaciones en el Maratón de Londres y en pistas de todo el mundo, pero en las calles de Buenos Aires, un circuito que se confirma como el más rápido de todo el continente americano, se consagró como el rey indiscutible de los 21 kilómetros. Pero los números no corren solos. Detrás de este récord hay una genialidad táctica y mucha valentía. Normalmente, en estas carreras los atletas de élite van protegidos en grupo con las famosas liebres hasta el kilómetro 15 para evitar el desgaste contra el viento. Pues a Kejelcha le dio exactamente igual. En el kilómetro 7 decidió atacar y descolgarse por completo del pelotón. Corrió más de 2/3 de la carrera totalmente solo, cara a cara contra el viento y el cronómetro. Esto en el running es casi un suicidio deportivo, pero su cadencia de zancada fue tan perfecta y fluida que en lugar de perder fuerza, aumentaba la distancia con sus perseguidores en cada zancada. Y ahora hablemos de lo que a todos nos apasiona, el material. ¿Qué llevaba Kejelcha en los pies para flotar sobre el asfalto de Buenos Aires? El etíope destruyó el crono usando las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, la última evolución del calzado ultraligero de la marca alemana. Estamos hablando de zapatillas con un compuesto de espuma revolucionario y varillas de carbono integradas que optimizan el retorno de energía de una forma brutal. Son zapatillas que pesan apenas 138 gramos. Sí, son prácticamente una pluma diseñada exclusivamente para competir y destrozar récords, aunque su precio de lanzamiento cercano a los 500 euros nos recuerde que la alta tecnología tiene un costo muy exclusivo. Además, cabe decir que Kejelcha utilizó el mismo modelo de zapatillas en la Maratón de Londres. Por supuesto, la tecnología ayuda, pero el motor lo pone el atleta. Y es que Kejelcha está viviendo un año de gracia absoluta. Hace solo unos meses, en el Maratón de Londres, detuvo el reloj en 1 hora, 59 minutos y 41 segundos en lo que fue su debut en la distancia. Es el segundo hombre más rápido de la historia en maratón y ahora, con este golpe sobre la mesa en los 21K, demuestra que es el corredor más en forma de todo el planeta. Ahora bien, seguro que estás pensando lo siguiente: muy bien, lo que me cuentas es muy interesante, pero yo no corro a 2:41 el kilómetro, ¿esto en qué me afecta a mí? Te afecta, y mucho. La mayor lección que nos deja Kejelcha es cómo dominar los parciales negativos. La mayoría de los corredores populares cometen el mismo error en un 10K o una media maratón. Salen a fuego en los primeros kilómetros llevados por la adrenalina, se vacían antes de tiempo y terminan sufriendo y perdiendo minutos en la segunda mitad. Kejelcha demostró que la paciencia al principio paga dividendos al final.
Guardar un pequeño porcentaje de energía en la primera mitad te permite atacar cuando los demás se están desfondando. El segundo gran aprendizaje es la fortaleza mental de correr en solitario. Kejelcha atacó en el kilómetro 7 y se olvidó del mundo. En nuestras carreras populares, muchas veces nos obsesionamos con seguir a un grupo o mantener la mirada fija en el reloj de la liebre de la organización. Si quieres romper tu marca personal, tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y a confiar en tus ritmos de entrenamiento, incluso si te quedas solo en medio del asfalto. El verdadero progreso ocurre cuando dejas de competir contra los demás y empiezas a correr a tu propio ritmo ideal. La hazaña de Yomif Kejelcha en Buenos Aires abre una nueva era en el atletismo de fondo. Con el récord del mundo de media maratón destrozado y su marca sub 2 horas en maratón, el debate está servido. Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este récord de 56-51 tardará décadas en batirse? ¿O estamos ante una evolución tecnológica en las zapatillas que hará que ver estos tiempos sea algo normal? Te leo aquí abajo. Si te ha gustado este análisis express y quieres seguir mejorando tu técnica, tus ritmos y estar al día con lo mejor del running, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con tu compañero de entrenamientos que necesita una motivación. Nos vemos en el próximo video.